Estás escuchando el audiolibro ¿Puede la ciencia explicarlo todo? Del autor John C. Lennox, editorial CLIE, año 2021, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 7. ¿Te puedes fiar de lo que lees? Antes de examinar la evidencia de la resurrección de Jesús, tenemos que preguntarnos cuál es la fiabilidad de los documentos que nos hablan de ella. El Nuevo Testamento. La opinión popular sobre el Nuevo Testamento es tremendamente variopinta. Por ejemplo, nunca deja de asombrarme cuántas personas negarán, como si tal cosa, la existencia del personaje histórico de Jesús, tal como se le presenta en los evangelios. Los verdaderos expertos en estos asuntos son los historiadores especializados en el mundo antiguo y, en aras de la justicia, debemos escucharles. Entre ellos, sean o no cristianos, existe un notable consenso sobre la existencia de Jesús y las cosas que hizo. Por ejemplo, un erudito de Oxford, Christopher Tucker, autor de un texto sobre el Jesús histórico para la Universidad de Cambridge, habla sobre las evidencias de esta manera. Todo esto hace como mínimo que sean implausibles las enreversadas teorías de que incluso la existencia de Jesús fue una invención cristiana. Los hechos de que Jesús existió, que fue crucificado bajo mando de Poncio Pilato, por el motivo que fuera, y que había contado con un grupo de seguidores que siguieron propagando su causa, parecen formar parte de la roca madre de la tradición histórica. Como mínimo, las evidencias no cristianas pueden ofrecernos certidumbre a este respecto. En cuanto al Nuevo Testamento, las opiniones de muchas personas parecen basarse en alocadas teorías de la conspiración y no parecen consistentes de lo que aplastantemente fuertes que son las evidencias sobre la fiabilidad del texto neotestamentario. Las frecuentes opiniones que dicen que el texto del Nuevo Testamento no es digno de confianza o que se inventó mucho más tarde de lo que se dice o que simplemente es fraudulento no superan un examen serio. Los manuscritos. Primero, hemos de tener en cuenta el amplio número de manuscritos de los que disponemos hoy. Se han catalogado cerca de 5,000 manuscritos parciales o totales del Nuevo Testamento en el idioma griego original y más de 9,000 en traducciones tempranas al latín, al sirio, al copto, al árabe y otros idiomas. Además de estos, existen 38,289 citas del Nuevo Testamento que hicieron los padres de la Iglesia primitiva, quienes escribieron entre los siglos II y IV. Es decir, que incluso si perdiéramos todos los manuscritos del Nuevo Testamento, podríamos reconstruir el Nuevo Testamento prácticamente entero, a falta únicamente de 11 versículos. Para hacernos una idea del peso que tiene esta evidencia manuscrita, solo tenemos que compararla con la evidencia documental disponible para otros textos antiguos famosos. Por ejemplo, en torno al año 116 después de Cristo, el historiador romano Tácito escribió Anales de la Roma Imperial. Los primeros 6 tomos de los Anales sobreviven en un solo manuscrito que fue copiado sobre el año 850 después de Cristo. Aunque los tomos del 7 al 10 no han sobrevivido, hay 35 manuscritos de los volúmenes 6 al 16, el más antiguo de los cuales data del siglo XI. Por consiguiente, la evidencia manuscrita es muy escasa y el lapso cronológico entre la compilación originaria y los manuscritos más tempranos es de más de 700 años. Por el contrario, la evidencia documental para la guerra judía, escrita en griego por el historiador Josefo en el siglo I después de Cristo, comprende 9 manuscritos que se copiaron entre los siglos X y XII después de Cristo, una traducción al latín en el siglo IV después de Cristo y unas versiones rusas que datan de los siglos XI y XII después de Cristo. La obra secular antigua que cuenta con el mayor respaldo documental
es la Ilíada de Homero, escrita en torno al 800 a.C., de la que existen 643 copias manuscritas que datan del siglo II después de Cristo y posteriores. Para la obra de Homero, la distancia cronológica entre los manuscritos originarios y los supervivientes más tempranos es de 1000 años. La conclusión principal que sacamos de esto es que los académicos tratan estos documentos como representaciones auténticas de los originales, a pesar de la escasez de manuscritos y de sus fechas tardías. En comparación con estos, el Nuevo Testamento es, con diferencia, el documento del mundo antiguo mejor atestiguado. Hemos destacado que existe un lapso cronológico considerable entre la fecha de algunos manuscritos antiguos bien conocidos y los originales de los que son copias. Por el contrario, algunos manuscritos del Nuevo Testamento son muy antiguos. Los papiros Bodmer, de la colección Bodmer-Cologne en Suiza, contienen unos 2/3 del Evangelio de Juan en un papiro, fechado en un momento tan temprano en el año 200 después de Cristo. Otro papiro del siglo III contiene fragmentos de Lucas y de Juan. Quizá los manuscritos más importantes sean los papiros Chester Beatty, que se descubrieron en torno al 1930 y que ahora se albergan en el Museo Chester Beatty de Dublín, Irlanda. El papiro I procede del siglo III y contiene fragmentos de los 4 evangelios y de los Hechos. El papiro II contiene porciones considerables de 8 de las epístolas de Pablo, además de partes de la epístola a los hebreos, y se fecha en un torno al año 200 después de Cristo. El papiro III contiene buena parte del libro de Apocalipsis y se ha datado del siglo III. La datación de estos documentos se realiza usando las técnicas científicas más avanzadas. Copiando errores. Muchas personas siguen asegurando que el Nuevo Testamento no puede ser fiable porque se ha copiado muchas veces. Esta conclusión carece de fundamento. Tomemos, por ejemplo, un manuscrito que fue escrito en torno al año 200 después de Cristo y que ahora tiene por tanto unos 1800 años. ¿Qué antigüedad tenía el manuscrito del que se copió originalmente? Por supuesto, no lo sabemos, pero podría haber tenido muy fácilmente unos 140 años en el momento en que fue copiado. Si esto fue así, ese manuscrito fue elaborado cuando muchos de los autores del Nuevo Testamento seguían vivos. Así, pasamos de la época del Nuevo Testamento hasta la nuestra en solo 2 pasos. Además, mientras que en la mayoría de manuscritos se producen errores de copia, es prácticamente imposible copiar un documento extenso a mano sin cometer algún error. No hay 2 manuscritos que contengan exactamente los mismos fallos. Por lo tanto, al comparar los manuscritos es posible reconstruir el texto original hasta el punto de que, en opinión de los expertos, menos del 2% de ese texto sea incierto. Y además, una gran parte de esos 2% tiene que ver con pequeños matices lingüísticos que no suponen diferencia alguna para el sentido general. Es más, dado que ninguna enseñanza del Nuevo Testamento depende solamente de un versículo o de un pasaje, estas incertidumbres mínimas no ponen en duda ninguna doctrina cristiana. A modo de resumen de la situación, Sir Frederick Cannon, que fue director del Museo Británico y es una autoridad máxima en manuscritos antiguos, escribió lo siguiente: el número de manuscritos del Nuevo Testamento, de traducciones tempranas del mismo y de citas de este entre los escritores más antiguos de la Iglesia es tan grande que es prácticamente indiscutible que en alguna de estas autoridades antiguas se ha preservado la lectura verdadera de todo pasaje dudoso. Esto no se puede decir de ningún otro libro antiguo del mundo. Por lo que respecta a la historicidad, resulta que Lucas, el autor de un evangelio y de Hechos de los Apóstoles, fue un brillante historiador de la antigüedad. El historiador romano A.N. Sherwin White admitió que, aunque todas las fuentes tienen sus limitaciones,
y proceden de un punto de vista particular. Para Hechos, la confirmación de historicidad es aplastante. Todo intento de rechazar su historicidad básica, incluso en cuestiones de detalle, debe considerarse absurdo. El camino a seguir. Por supuesto, estas observaciones sobre el texto del Nuevo Testamento no demuestran que lo que dicen los documentos sea cierto, pero sí que dejan claras las credenciales de estas narraciones sobre Jesús como documentos históricos auténticos que es necesario tomarse en serio. Rechazarlos como invenciones que no merecen que le dediquemos tiempo o atención sería negarse a seguir las evidencias a donde claramente nos llevan. Ciertamente, es importante referirse a la gran cantidad de estudios que se han realizado sobre la historicidad del Nuevo Testamento. Es esencial que captemos las credenciales de los documentos en los que se basa el cristianismo, porque ahora examinaremos lo que es quizás la parte más crucial del mensaje cristiano. Esto fue el capítulo 7. En el próximo capítulo estudiaremos cómo refutar el cristianismo. Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.